La sonrisa, la habilidad, la emoción que sentías cuando lo mirabas. El cabello, el estilo, el miedo que infundía a cada oponente que se enfrentaba a él. La samba, la sedosidad, el desenfado con el que tocaba. Para él, el fútbol nunca se trató solo de victorias y derrotas, también se trataba de disfrutar cada momento único en el campo y haciendo del hermoso juego una verdadera belleza para la vista. Era un artista, un animador, un showman, un hombre que evocaba alegría, asombro y nostalgia cada vez que pisaba. En la cancha era Ronaldinho, el mago siempre sonriente que llevó el fútbol callejero al los estadios más grandes del mundo. Verás, Ronaldinho nació en Brasil, cuna del fútbol sala y del fútbol callejero. Nació en un entorno pobre, pero el fútbol siempre había estado en su sangre. Su padre jugaba al fútbol en el club local, mientras su hermano mayor jugaba en Gremio, antes de que las lesiones interrumpieran su carrera, como si las cosas hubieran ido bastante mal. Ronaldinho luego perdió cuando tenía apenas 8 años. Entonces, las cosas se volvieron mucho más difíciles. Pero el fútbol era el único lugar donde podía encontrar consuelo, por lo que, tras la muerte de su padre, lo abrazó con más fuerza. Comenzó a jugar muchos partidos juveniles en su vecindario y a menudo era la persona más pequeña del grupo, lo que le valió el nombre de Ronaldinho, que significa pequeño Ronaldo. Durante este periodo, Ronaldinho jugó al fútbol sala, al fútbol playa, lo que sea. Él, en cualquier lugar donde se pateaba una pelota, se veía al niño allí. Él era simplemente obsesionada con el fútbol y cómo se jugaba en las calles. Fue mientras jugaba fútbol sala que pudo desarrollar sus habilidades, control cercano, habilidad en espacios reducidos. ¿Y qué tienes? Entonces, boom. Cuando tenía 13 años, empezó a llamar la atención de todo el país cuando ayudó a su equipo a vencer a un club local 3-23 contra 0, anotando todas 23 goles. Todos los que lo vieron supieron instantáneamente que este niño era especial. Representó a Brasil en el Campeonato Mundial Sub-17 de 1997 y después de brillar tanto fue ascendido al primer equipo de Gremio al año siguiente después de haber estado 10 años en la cantera. Ronaldinho tenía solo 18 años cuando empezó a sacudir al mundo entero con sus habilidades y actuaciones, y en 1999 avergonzó memorablemente a Brasil, campeón del mundo de 1994. Capitán Dunga en una final, dejando a la leyenda despistada en 2 ocasiones diferentes. En este punto estaba claro que este niño no solo era bueno, sino que era muy audaz. El mundo era observando particularmente a Arsène Wenger, y en 2001 el técnico francés estaba listo para fichar esto. Este niño, maravilla brasiliano, y traerlo a Londres, la mudanza estaba casi completada. Pero Ronaldinho no pudo conseguir un permiso de trabajo para jugar en Inglaterra, por lo que todo se vino abajo. Al ver que el acuerdo con Arsenal había fracasado, consideró brevemente ir a Escocia para jugar para St. Mirren, pero debido a que una vez estuvo involucrado en un escándalo de pasaportes falsos, la medida nunca se materializado. Bueno, su pérdida. De todos modos, toda esta angustia resultó para su bien, ya que terminó. Francia se unirá al PSG ese verano. En el PSG, Ronaldinho se unió a otra leyenda del fútbol callejero, JJ Okocha, y la presencia del centrocampista nigeriano en el equipo parecía enviar un mensaje a Ronaldinho que podría ser el mismo incluso en Europa. Su primera temporada en Europa fue bien, aunque aún no es un titular garantizado. Ronaldinho se asegura de contribuir cada vez que jugó. Fue llamado promedio una contribución de gol cada 2 partidos, jugando como mediocampista ofensivo, extremo izquierda y segundo delantero, pero su primera temporada estuvo marcado por cierta polémica. El entrenador Luis Fernández se quejó de que Ronaldinho nunca regresaba temprano cada vez que regresaba a Brasil de vacaciones, pero más en serio dijo que el joven brasiliano también se centró en la vida nocturna de París, incluso más que en el fútbol en ese momento. Parecía no tener importancia porque, a pesar de su cuestionable afición, Ronaldinho nunca no logró realizar actuaciones locas cada vez que entró al campo. Pero esto en realidad resultaría ser lo que finalmente lo destruyó en su mejor momento. Por ahora todavía estaba en la cima del mundo y montó esa ola hasta llegar a la Copa del Mundo ese verano. En Brasil formó una sociedad letal con Ronaldinho y Rivaldo llamada Los Tres R, y juntos sacudieron al mundo.
Fue la primera participación de Ronaldinho en un mundial, pero por la forma en que nunca lo habría sabido. El jugo. Estuvo directamente involucrado en 5 goles, en 5 apariciones, incluido uno de los más grandes goles de tiro libre en la historia de los mundiales que marcó contra Inglaterra. Hizo un giro con el balón desde 40 yardas para ganarle a Brasil ese juego y enviarlo al 4 finales. Curiosamente, solo 7 minutos después de eso fue expulsado por lo que falló el semifinal. Pero regresó para la final y ayudó a Brasil vencer a Alemania en la final para levantar su quinto trofeo de la Copa del Mundo y consolidó a su lugar como la nación más exitosa en la competencia. Historia. Ronaldinho fue nombrado en el equipo de estrellas del Mundial, por lo que regresó al PSG sintiéndose verdaderamente intocable. De hecho, antes de la temporada, incluso fue recompensado con la camiseta número 10 en su club y con un dorsal tan pesado a la espalda empezó a jugar con mucha más libertad y disfrute. Esta temporada ganó el premio al gol de la temporada por su increíble gol contra Ginkomp, donde utilizó un desmayo corporal y una ficha para llevar la pelota hasta el final, desde el mediocampo hasta el fondo de la red. Esta era el tipo de cosas que solo veíamos en el fútbol callejero. Pero este joven lo traía a los estadios de Europa. Una vez más, el mundo estaba mirando, y había clubes más grandes que estaban desesperados. Llevar ese arte a los estadios más grandes del mundo. En 2003, el recién elegido presidente del Barcelona, Joan Laporta, dijo que su intención era dirigir el club a la vanguardia del mundo del fútbol, y lo haría fichando a uno de los 3 jugadores: Thierry Henry, David Beckham o Ronaldinho. Henry permaneció en el Arsenal mientras Beckham al Real Madrid ese verano, lo que obligó a Laporta a apostar por Ronaldinho. El Manchester United también estaba interesado, pero el Barcelona les superó la oferta. Acaba pagando 30 millones de euros por el brasiliano, una tarifa que resultaría ser una auténtica ganga. Justo después de y partidos de pretemporada, el entrenador del Barcelona, Frank Rijkaard, dijo asombrado: sobre Ronaldinho tiene algo especial. Cada vez que toca y para cualquiera que dudara de que fuera especial, anunciarse en España al resto de Europa de la menor manera posible. Su primer gol con el Barcelona fue un auténtico golazo. Llevó el balón desde su propio campo, después de haberlo recibido de su portero. Dribló a 2 jugadores y luego envió un cohete balón por encima del portero, desde 30 metros de distancia. Y ante el Sevilla lo hizo, por cierto. No cualquier club. Toda España sabía que estaba a punto de ser tiempos aterradores con este mago ahora en la liga. Pero la desventaja de esto fue que el Barcelona rápidamente se volvió demasiado dependiente de Ronaldinho. El brasileño los tenía en 4º lugar en la clasificación en noviembre, pero luego consiguió una lesión que le dejó de baja durante un mes. Durante ese periodo, Barcelona cayó un puesto 12 después de una serie de 4 partidos sin ganar. En su primer partido de vuelta, Ronaldinho dejó caer un gol y una asistencia en el derbi ante Español, que fue el comienzo de una racha increíble para el Barcelona. Con Ronaldinho de vuelta en el equipo, el Barcelona perdió solo una de sus siguientes 20 ligas juegos, lo que en última instancia les ayuda a pasar de la mitad inferior de la tabla al segundo lugar. Finalizar. Esa temporada participó directamente en 34 goles en 45 partidos con el club y por sus actuaciones fue nombrado Jugador Mundial del Año de la FIFA en 2004. La estrella del Barcelona, Ronaldinho, venció a la feroz competencia del ganador del Balón de Oro, Andrei Shevchenko, y Thierry Henry, elegido Jugador Mundial del Año de la FIFA. Pero eso fue solo el comienzo. La temporada siguiente ayuda al Barcelona a ganar la Liga después. Habiendo estado en lo más alto de la tabla desde octubre hasta el final de la temporada, él también los llevó a los octavos de la final de la Liga de Campeones, donde marcó uno de los goles de la competición. Sus goles más memorables contra el Chelsea. Estaba rodeado por 5 oponentes, pero aún así logró encontrar el fondo de la red. Desde fuera de la caja. Fueron cosas como estas las que lo hicieron tan especial. No solo fue efectivo, sino que Ronaldinho se aseguró de entretener mientras lo hacía. Sus habilidades y estilo hicieron que mucha gente se enamorara de su juego y de su capitán. Mientras estuvo en el Barcelona, le tuvo los mayores elogios. Charles Puyol dijo: el mayor cumplido que podría darle es que le ha devuelto el espíritu al Barcelona. Nos ha vuelto a hacer sonreír. Esa sonrisa siempre presente era contagiosa. Y como si no hubiera dado a la afición del Barcelona, ya también ayudó a coronar a su nuevo heredero. El
Un de mayo de 2005, Ronaldinho asistió de forma memorable. El primer gol de Lionel Messi con el Barcelona. En retrospectiva, aquello pareció un momento de pasar la antorcha. Pero Ronaldinho en realidad aún no había terminado. Todavía le quedaba un regalo más que hacer a la afición Barcelona, pero justo antes de eso, por sus increíbles actuaciones. En 2004 y 2005 limpió todos los premios. Ganó por primera vez el quinto premio al jugador mundial puro del año de la FIFA. Premio fue nombrado jugador mundial del año de la FIFA. Por segunda vez, convirtiéndose en solo el tercer jugador. Después de Ronaldo y Zidane para ganar el premio más de una vez y luego lo coronó todo con su primer y único balón de oro. Fue su mejor temporada individualmente, pero como equipo, la temporada 2005 y 2006 fue mucho mejor y empezó con una de las mejores actuaciones de la historia de El Clásico. Una actuación tan buena que el Santiago Bernabéu se puso de pie y le aplaudía algo. Eso casi nunca sucede. De hecho, antes de Ronaldinho, Diego Maradona era el único otro jugador del Barcelona que recibió una gran ovación de la afición del Real Madrid en el Bernabéu. Eso por sí solo demostró no solo lo grande, sino también lo amado que era Ronaldinho. Este era un jugador sin enemigos. Esa temporada ayudaría al Barcelona a ganar su primera Liga de Campeones, título en 14 años, contribuyendo directamente a 11 goles en sus 12 apariciones en la competición. Esa temporada, en la final contra el Arsenal, fue muy influyente, como siempre fue. Incluso su pase a Atoch que provocó la tarjeta roja para Jens Lehmann, todos esperaban que lo hiciera. Ese año volvía a ganar el Balón de Oro, pero Brasil quedó eliminado en cuartos de final del Mundial, perjudicando las posibilidades de Ronaldinho. Terminó cuarto en el Balón y tercero en los premios al jugador mundial del año de la FIFA, solo superado por jugadores de Italia y Francia. Ambos llegaron a la final del Mundial de ese año. Verá desde el momento en que Ronaldinho se mudó a Barcelona hasta 2006 era absolutamente injugable. Incluso la temporada 2006-7 fue genial. Estuvo directamente involucrado en 37 goles en 49 apariciones. Experiencias y seguía siendo tan entretenido como siempre. Pero quedó claro que había un nuevo príncipe en la ciudad. Lionel Messi había florecido y había derrocado a Ronaldinho para convertirse en el hombre principal del Barcelona. Terminó segundo en el premio al jugador mundial de la FIFA del año y tercero en el Balón de Oro. En 2007. Ronaldinho, por su parte, fue quinto y duodécimo respectivamente. Entonces, esto marcó el comienzo de una nueva era en Barcelona, pero no las hubo cualquier cambio importante hasta 2008, cuando el Barcelona contrató a un cierto entrenador desconocido llamado Pep Guardiola. Una de las primeras cosas que hizo el joven técnico fue despedir a Ronaldinho, lo cual fue un shock para muchos. El brasileño seguía siendo uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Por qué este gerente sin experiencia tomaría una decisión como esa? Pues después de haberse dedicado al fútbol en sus primeros 3 años en Barcelona, Ronaldinho volvió a su rutina de vida nocturna y empezó a prestar menos atención a los entrenamientos. Guardiola lo vio y decidió poner al brasileño en el mercado porque no lo hacía. Quiero que influya en el joven e impresionable Lionel Messi. Eso sí, Ronaldinho tenía apenas 28 años en ese momento, así que esto no tenía absolutamente nada que ver con la edad. Fue simplemente a su amor por la vida nocturna lo que le costó su lugar en la cima de el juego. Como sabes, dejarlo ir en ese momento resultó ser la mejor decisión para Barcelona mientras completaban un dúo sexual en su primer año después de él. De todos modos, a pesar de que la forma de Ronaldinho había bajado debido a su excesiva fiesta, él sigue siendo muy buscado por los mejores clubes de toda Europa. Según se informa, Manchester City se ofreció 25 millones para él y estábamos dispuestos a darle 2.100 por semana, una cifra loca. En 2008 lo regresó a decidir ir al Milan. En Milan consiguió se involucró más en la fiesta, la bebida y la vida nocturna en general, lo que provocó su declive a un ritmo mucho más rápido. A los 30 años ya regresaba a Brasil, donde jugó Flamengo, Atlético Mineiro y Fluminense antes de retirarse del fútbol profesional en 2015 e irme a la India para disfrutar de futsal durante algún tiempo. Puede que el final no haya sido tan glamoroso, pero la mención de su nombre siempre traerá
Sonríe a los rostros de los aficionados al fútbol en cualquier parte del mundo. Diablos incluso cuando terminó en prisión en 2020 por intentar usar un pasaporte falso para entrar al Paraguay, puso sonrisas en los rostros de sus compañeros de celda al participar en un torneo de fútbol en prisión y ayudar a su equipo a vencer a sus oponentes 11-2. Por supuesto, Ronaldinho estuvo involucrado en los 11 goles. Eso resume a Ronaldinho. El dinero, el éxito y la fama fueron solo buenas adiciones. En el fondo, él era solo un niño que estaba enamorado del juego y quería entretener al mundo, llevando las calles al más alto nivel. Y en ese sentido se puede decir que tuvo más éxito que cualquier otro futbolista de la historia. Vio, jugó, bailó, ganó. Entretuvo, conquistó el mundo. Trajo el fútbol callejero a los escenarios más importantes del fútbol. Y todo eso lo hizo con una gran sonrisa en el rostro.